En relación a ese tema, el candidato presidencial del partido líder, Manuel Valdizón, envió una aclaración a nuestro director, Haroldo Sánchez, y al licenciado Mario Antonio Sandoval, en relación al tema de las manifestaciones convocadas por su organización política. Manuel Valdizón se desligó de toda acción que tome la dirigencia del Partido Libertad Democrática Renovada. En una especie de aclaración que envió al noticiero Guatevisión, el político rechazó formar parte del comité ejecutivo de esa agrupación política y organizar protestas o manifestaciones en contra del Ministerio Público y CICIG. En un video cuya duración es de 2 minutos, se escucha la voz del candidato presidencial que se desmarca de las manifestaciones que convoca su partido. En el mismo video, Valdizón dice no estar en contra de la libertad de expresión. Reitero mi compromiso para llamar a la concordia y paz y decir no a la confrontación. Durante los últimos días, fuentes cercanas al partido líder confirmaron la orden de ser agresivos en contra de periodistas de medios independientes, incluido Guatevisión. Dicha situación generó una carta abierta dirigida al presidenciable de parte de Haroldo Sánchez, director de noticiero Guatevisión. Ante la carta dirigida hacia Valdizón, el presidenciable se volvió a desmarcar de esa información y quiso minimizar las amenazas a un tema comercial. Manifestarle que nuestro mayor deseo ha sido pautar con ustedes como lo habíamos venido haciendo. Sin embargo, los recursos destinados a este reglón presupuestario no son suficientes para poder pautar en su tan importante empresa de comunicación. Noticiero Guatevisión ha venido informando de las últimas noticias que afectan al partido líder, luego que algunos de sus principales dirigentes fueron señalados por el Ministerio Público y CICIG de formar parte de una red de lavadores de dinero. Por unas elecciones en paz, reportó Ben Keichin. Y a su vez el candidato a la vicepresidencia del partido líder, Edgar Barquín, y quien fue acusado por la CICIG de presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero, participó en un programa radial en donde criticó la investigación de la CICIG y el Ministerio Público e incluso señaló que el comisionado Iván Velázquez se estaba convirtiendo en el extitular de la comisión, Carlos Castresana. Al terminar la entrevista intentamos preguntarle acerca de los señalamientos, pero evadió a los medios de comunicación. El Ministerio Público presentó ante el juez de mayor riesgo B las escuchas telefónicas que involucran a 2 diputados y a Edgar Barquín, de líder, quienes colaboraban para proteger aparentemente a Francisco Morales, Chico Dólar, y evitar que fuera perseguido por la justicia. Aló. Buenos días, don Francisco Morales. Sí. ¿Me permite le comunico al licenciado Manuel Barquín? Vaya. Muy amable. En esta grabación, Manuel Barquín se aseguró de que Francisco Morales, Chico Dólar, no falte a la reunión con Edgar Barquín en el Banco de Guatemala. Anticipado le había sugerido que se presentara en Tacuchado. ¿Cómo está? Ya voy en camino. A 12:30 con tu señora ahí en la entrada al banco, ¿eh? Vaya, mi señora no viene porque si en cama pasó de los nervios, tuvo que ir en el médico. Pero ya viste, yo quería que se tranquilizara, hombre. Sí, pero ahorita ya Jaime habló con ella. Lo que pasa es que ella trabajó en banco, sabe muchas veces la dimensión del problema. Yo usted lleva la otra, la segunda. Y creo que solo bonitas tengo. Pero, bueno, Francisco. 12:30, ¿verdad? Sí, en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Sí es. Ajá. Ahí estaré, ya voy en camino. En Tacuchao, ¿ah? Bien, llevo un tacuche de $2,000. Después de haberse asegurado que ya no habría más procesos de investigación contra Chico Dólar ante la protección que le brindó en el 2009 Edgar Barquín, en esta escucha la esposa de Chico Dólar se disculpa por los inconvenientes y le agradece al diputado Jaime Martínez por haberlo dejado fuera de peligro. No, y mire, lo que estábamos ahí era celebrando, gracias a Dios todo salió bien, ya Chico ya no tiene ningún problema. En las otras sesiones se reveló que Edgar Barquín es identificado como el comandante. En una de esas, Chico Dólar y su abogado comentan que el comandante va para vicepresidente. Por unas elecciones en paz, Suseli Contreras y Marvin Pérez. Bueno, y ahora nos comunicamos con Cristian Martínez, quien se encuentra en la Corte Suprema de Justicia, donde se da esta manifestación y al parecer ya hay algunos empujones entre las autoridades y los asistentes. Cristian, escuchamos aquí en el estudio. Adelante con el reporte, por favor. Así es, buenas noches. Queremos informar en estos momentos que en las afueras de la Corte Suprema de Justicia se realizó algún tipo de conato de dificultades, de trifulca, ya que el licenciado, el vicepresidenciable Edgar Barquín se retiró de este lugar y por medio de su seguridad
empezaron a desalojar a todas las personas y principalmente a los medios de comunicación que intentábamos abordar al vicepresidenciable Edgar Barquín debido a todos los señalamientos que ha sido objeto. En nuestras imágenes podemos observar como una persona de la seguridad de Edgar Barquín, prensa, la única persona que se logró detener de algunos de los constantes golpes que estuvieron lanzando para de alguna manera tratar de no dirigir los micrófonos al licenciado Edgar Barquín y que él no pudiera responder o al menos ejemplificar que no tuvo acceso a los medios para poder contestar a las preguntas que diferentes medios le querían generar. Esto es lo que acontece desde las afueras de la Plaza de los Derechos Humanos en la Corte de Constitucionalidad, en donde definitivamente la actividad se suspendió debido a esta trifulca y en estos momentos ya todas las personas empiezan a abordar los buses de diferentes lugares que fueron traídos a este lugar. Esta es la información que se genera desde las afueras de la Corte Suprema de Justicia. Vemos como algunos medios de comunicación se quejan también de que fueron agredidos sus cámaras fotográficas, cámaras de video, así como la integridad física de diferentes reporteros. Con esta información nosotros regresamos a estudios por unas elecciones en paz. Cristian Martínez, Torochuto. Gracias, Cristian. Y bueno, lamentable lo que está sucediendo, cosas que se veían venir, pero que ahora pues ya las vivimos. Al momento de estar en este tipo de actividades, la adrenalina sube y a la hora pues de salir, al parecer, el vicepresidenciable del líder, pues su seguridad, pues lanzó golpes. Algo de verdad. Sí, son cosas como tú dices que siempre pasan en estas situaciones, pero no tenemos nada que lamentar en relación a lo que esperábamos, que era una manifestación violenta, con mucha agresividad. Creo que no es lo mismo lo que estamos viendo al aire en este momento. En todas las notas que veíamos, Emilio, anteriormente a esta presentación que nos hacía Cristian Martínez, hablaban mucho del papel de la CICIG en el proceso, en este proceso. Y yo quisiera preguntarle al presidente del CACIF, ¿cuál es su postura ante el trabajo de CICIG? Mire, nuevamente respaldar el trabajo que hace el señor comisionado Iván Velázquez. Creo que en nuestra nación ha marcado hoy una diferencia. En los medios de comunicación se señalaban permanentemente la comisión de hechos delictivos, de actos de corrupción. Hasta ahora ya se tuvo la valentía por parte del comisionado de hacer las denuncias y establecer los procesos pertinentes a todas aquellas personas que han estado involucradas en hechos de corrupción. Y eso es importante porque marca una diferencia en nuestra nación. Lo han señalado ustedes, ya estamos cansados de la comisión de hechos delictivos que tienen que ver con temas de corrupción. Como señalábamos en alguna oportunidad, cada día los presupuestos de la nación son más elevados. Cada día se gasta más, 70.000 millones de quetzales no es poca cosa. Cada día endeudan más a nuestra nación y desafortunadamente cada día los resultados son menores en las áreas fundamentales del ejercicio del poder gubernamental. Seguridad, salud, educación, infraestructura, cada día tenemos menos de todo. Y hoy tenemos esa conciencia que efectivamente evidencia el señor comisionado de la CICIG. Ya basta de corrupción. Y como él mismo lo señala, seguramente su capacidad de investigación es limitada y hay muchísimos más hechos de corrupción que deben de ser perseguidos. Es ahí donde efectivamente el mensaje debe llegar muy claro a toda la ciudadanía y a los organismos del Estado. Queremos autoridades en el organismo ejecutivo, legislativo y judicial que efectivamente hagan su papel en beneficio de los guatemaltecos. Yo creo que cada una de las partes de la sociedad está tratando de tomar ese papel que le toca vivir. Recordamos perfectamente con María Luisa ese día, y con usted lo decíamos antes de empezar la entrevista, de ese día cuando usted vino por acá a entrevista y luego al otro día viene CACIF y saca y da su postura con respecto a la renuncia de la vicepresidenta o ex vicepresidenta ahora. Un papel muy importante en ese momento, creemos que de eso desencadenó muchas cosas. ¿Cuál sería hoy por hoy
Jorge Briz, de lo que es la posición de CACIF con respecto a esta posición que están muchos temiendo de los diputados en el Congreso, a no hacer que cambien las reglas del juego ahora. ¿Cuál es la posición de CACIF? ¿Qué están dispuestos a hacer como CACIF? Porque me imagino que están, pues por lo que platicábamos, a favor de que hayan cambios. ¿Cuál es la posición de CACIF y qué están dispuestos a hacer para que eso cambie? Primer tema, llegar a la conclusión que tenemos autoridades en su mayoría que son impresentables. Eso significa, y partidos políticos también en su mayoría que tienen esta característica. Eso significa que se deben dar cambios importantes en la legislación del país. Parte de esa legislación es la ley electoral y de partidos políticos, que es donde se genera gran parte del problema que hoy estamos viviendo. Hay que presionar al Congreso para que haga su trabajo, un trabajo responsable, que efectivamente representen a los guatemaltecos y que con inteligencia, con estrategia, logren llegar a acuerdos en una legislación que resuelva, en el caso de los partidos políticos, que los democratice, que resuelva el problema de los financiamientos, porque lo hemos señalado reiteradas veces, las campañas anticipadas, gastos excesivos, cientos de millones de quetzales, que ya lo dice el comisionado de la CICIG, que vienen de narcotráfico y corrupción. Entonces, hay que establecer en ese cuerpo legal, con toda claridad, esos cambios fundamentales que democraticen al país y que conviertan a los partidos políticos en válidos interlocutores entre la población y nuestras autoridades, para que efectivamente ahí podamos expresar nuestras exigencias y hacernos oír ante nuestros gobiernos. Eso es muy importante, pero en el tema de corrupción, y que eso también es urgente, cambiar la ley de compras y contrataciones y la ley del servicio civil y las leyes que tienen que ver con los temas de seguridad, que es algo que creo que se ha quedado un poco atrás. Ahí como en el tintero, ¿no? Así es. Que podría ser a lo mejor ese aferrarse a la ley lo que podría dar un respiro, porque todo el proceso para cambiar la ley electoral y de partidos políticos se vislumbra para después de estas elecciones. O sea que no es algo que lo tengamos a la vuelta de la esquina, pero vamos a hablar de eso y mucho más con ustedes, con nuestro invitado, cuando volvamos de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. El candidato a la presidencia del Partido Patriota está en desacuerdo con la forma y los tiempos de las investigaciones de la CICIG y el Ministerio Público y agrega que no se opone a las protestas que el líder ha anunciado en contra de la comisión. Que he visto que hay una cierta asimetría, esto es que están solo persiguiendo a un sector. El Tribunal Supremo Electoral excluyó a un candidato de todos porque no cumplía con los requerimientos de la Constitución, pero fue el Tribunal Supremo Electoral. De ahí no hemos visto nada de CICIG, no hemos visto nada de CICIG para la UNE, por ejemplo. No va a encontrar en mí una crítica porque creo que ha de ser desesperante haber trabajado tanto y de repente recibir un golpe de una investigación de hechos del 2008, 2009, 2010. Mientras tanto, como positivo para el país, calificó el candidato presidencial del partido Todos, Lizardo Sosa, que se hayan dejado al descubierto hechos de corrupción, pero considera que el país no está en condiciones para celebrar el proceso electoral, aunque considera el 14 de enero debe haber un cambio de gobierno. Lo que hicimos el 16 de abril es que desde la oficina de un secretario privado de la Vicepresidencia de la República se coordinaba toda una red para defraudar al Estado en el ramo de aduanas. Estamos llegando a un proceso electoral sumamente injusto, en el que el tribunal no ha garantizado condiciones de partida iguales para todos los participantes. Creo que si es posible utilizar la nueva ley e iniciar la depuración del sistema político y empezar a curar el cáncer que sufre el sistema político guatemalteco desde ya, le pregunto a la población, ¿por qué vamos a esperar 4 años para iniciar este proceso?
El movimiento Nueva República, a través de su presidenciable, la CICIG, está dando golpes al sistema político sin atacar a ningún partido en particular. Esta agrupación insiste en que a pesar de estos golpes, no están dadas las condiciones adecuadas para las elecciones el 6 de septiembre próximo. Esto no es un ataque personal y directo. Ojo con algo, muchos de los que están siendo señalados, en el caso de que ahora, de los diputados e incluso los señores Barquín, hay que recordar que ellos estuvieron en la UNE en su momento, estuvieron en el Patriota en su momento, entonces ellos representan el sistema. El problema es que Manuel Valdizón exacerbó el modelo. Manuel Valdizón utilizó quizás lo que otros no habían utilizado y entonces en este momento la crisis le revienta a él en la cara, pero no es un ataque personal, al contrario. Y Miguel Ángel Sandoval, presidenciable de la alianza WINAC-URNG Maíz, cree que las elecciones deben aplazarse hasta que se hagan reformas electorales que den la garantía de mejor oferta electoral para los guatemaltecos. Además, señala fuertemente a los partidos que critican a la CICIG. Lo novedoso es que la CICIG hasta ahora vino a destapar esa pústula que existía en la sociedad guatemalteca. El sistema de partidos políticos de Guatemala no es en sentido estricto un sistema de partidos. Es un sistema de microempresas electorales, que primero reformas, después elecciones. No es posible que el conjunto de diputados, por razones en las cuales ninguna es de interés nacional, se opongan a las demandas ciudadanas. Por su parte, el presidenciable del partido Creo, Roberto González, considera que la labor de la CICIG ha dado resultados efectivos al descubrir los diversos casos de corrupción. Su labor debe ser respetada y no permitir actos como los que está organizando Líder, que solo buscan intimidar al sector justicia, aseguró. Ahora venir y pretender agenciarse de una manifestación popular para presionar y evitar que se cumpla con esa función y sobre todo en el Ministerio Público y posteriormente el organismo judicial no es una actitud responsable y por el contrario, el haber creado en los últimos días una zozobra, una incertidumbre muy grande de empezar a desafiar a las altas instituciones del país en materia judicial, yo creo que no es lo prudente. Por su parte, el presidenciable del partido Fuerza, Alejandro Yamatei, afirmó que ante la actual coyuntura que vive el país tras las investigaciones de CICIG y el Ministerio Público, carecen de argumento las acciones que implementa el partido Líder tras los señalamientos de corrupción a varios integrantes de la agrupación política. Aquí las declaraciones. Creo que el papel que está jugando un partido político que es el más señalado en todo esto es un riesgo para el país. La convocatoria a hacer vigilias, a hacer manifestaciones, no es la mejor manera para poder resolver los problemas que estas personas tienen. Eso cae o puede rayar en prácticamente la intimidación, el chantaje y la extorsión para que jueces y magistrados se sientan presionados para no llevar a cabo los procesos. Los procesos que se han iniciado, la CICIG tiene la obligación por su mandato de llevarlos a conclusiones que nos den la certeza a los guatemaltecos que jurídicamente están sustentadas y que las personas señaladas son responsables de los actos que los están indicando. El candidato a la presidencia del partido UCN señala que el Líder está en su derecho de organizar manifestaciones y que si en algún momento apoyaron la permanencia de CICIG, ahora deben asumir las consecuencias. A nadie le gusta que lo señalen, a nadie le gusta que le achaquen algún problema dentro de los temas de financiamiento, de corrupción o de mal manejo de las diferentes situaciones y posiciones. Pero yo en lo personal creo de que si en su momento emitimos opinión y apoyábamos y respaldábamos la continuidad de la CICIG en Guatemala, creo que debíamos de ser respetuosos. Y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que son parte del movimiento Usaques Pueblo, dieron a conocer que mañana no saldrán a las calles para evitar confrontación con el partido Líder por la manifestación anunciada. Nosotros
para el día de mañana no vamos a realizar movilizaciones ni tampoco vamos a salir a las calles para evitar confrontamientos con el partido líder. Estamos conscientes y estamos apoyando estos movimientos ciudadanos. También nosotros tenemos algunos eventos que van a ser dados a luz en su momento. Y no vamos a dejar de luchar hasta que hagamos un cambio en Guatemala, porque ya es tiempo. Bueno, hemos visto a la gran mayoría de candidatos a la presidencia y puedo encontrar algo en común. Muchos de ellos ya apoyan a la CICIG, aunque en algún momento no lo hicieron, y por otro lado están de alguna manera promoviendo que haya ciertos trabajo en relación a la transparencia, como que de alguna manera ya se van encarrilando las aguas. Pero sobre ese tema yo quiero preguntarle, porque CACIF claramente dijo que no está de acuerdo con que haya un retraso de las elecciones, que se mencionó varias veces en lo que vimos. Sí. Debo de señalar que el Tribunal Supremo Electoral hoy tiene instrumentos para sancionar a los partidos políticos que incumplan con las normas de financiamiento y techos de campaña. Creo que eso lo deben de hacer con toda drasticidad y también a la luz del informe que da la CICIG. Ahí ellos ya tienen la capacidad inclusive de cancelar a partidos políticos que estén transgrediendo la ley. Y otro punto que también se debe tomar muy en cuenta es el artículo 113 de la Constitución. Los candidatos deben de ser idóneos, capaces y honestos. Yo creería que ahí el Tribunal Supremo Electoral tiene normas que le dan una gran capacidad sancionatoria y para que efectivamente, en la medida de las posibilidades, tengamos mejores candidatos en la contienda electoral. Pero ahí tienen que actuar con muchísima responsabilidad y ejercer las atribuciones que les dan las leyes del país. ¿Pero no se podría dar más tiempo a aplazar las elecciones, como dicen muchos, en la opinión de CACIF? A ver, veamos, ¿cuánto tiempo podemos aplazar las elecciones? La elección está planificada para el día 6 de septiembre. ¿Qué podríamos aplazarla? ¿Un mes? ¿40 días? ¿Qué se puede hacer en este momento en 40 días? Yo he de señalar que seguramente ese sentimiento que tengo lo más profundo de hastío a lo que está pasando en el país y de desencanto de la mayoría de la clase política, seguramente es un sentimiento común entre los guatemaltecos. Pero también debemos de tomar nota que el no realizar elecciones y que el 14 de enero no se cambien a las autoridades sería un golpe de Estado técnico. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Un dictador? ¿O lo que queremos es que hayan elecciones y que a las mismas, que hay otro tema que es importante? La información y la conciencia de los guatemaltecos en votar a los mejores, elegir a los mejores candidatos. Eso es importante. Pero de otra manera, si no hay elecciones, nos estamos arriesgando a que se rompa el orden constitucional, que venga la anarquía, los radicales de todos los sectores, y ante los informes que tenemos de la gran cantidad de dinero que circula en narcotráfico y de corrupción, ¿qué podríamos esperar? Entonces yo creo que hoy lo que nos queda, además, ganar 30 días, ¿qué propuestas podría haber en 30 días distintas a lo que ya tenemos? Ahora bien, si el Tribunal Supremo Electoral actúa con drasticidad, eso podría tener cambios importantes en la estructura partidaria que hoy estamos viendo. Pues esos cuestionamientos, esas dudas que tenemos y esas ideas que están tirando, vamos a verlos en las propias semanas. Gracias por estar aquí, Jorge, por su tiempo aquí con Noticiero Guatevisión. Y a usted le queremos contar que hay también otra reacción del candidato presidencial de Encuentro por Guatemala al respecto de esto. Así que veámoslo. No nos dejemos llevar por ese tipo de acontecimientos que a veces exacerban los ánimos. Dejemos a la justicia que haga su trabajo y nosotros nos dediquemos a hacer el ejercicio político electoral, y la ciudadanía que en base a eso
actúe de manera responsable, de manera serena y que no confundamos una cosa con la otra y que participemos en el proceso electoral, como dije, de manera responsable. Y yo creo que Guatemala está pasando por una situación bastante crítica, complicada, corrupción mezclado con política. Y yo creo que estamos en un buen momento y los guatemaltecos deberíamos aplaudir todos los esfuerzos que estén encaminados a atacar a la corrupción.